Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que me estén oyendo bien porque hoy estamos estoy en un lugar diferente. Voy a esperar a que se vayan conectando algunas personas mientras empezamos, pero hoy, como les decía, para que se quede guardado, hoy estoy en otra localización diferente. Por ahí ya se conectó Celia. Estoy en casa de mi hermana, entonces por eso tenemos estos cuadros aquí atrás. Pero hoy vamos a estar hablando con Celia de la Hoz. Ella es coach profesional. Ella nos va a contar un poquito más sobre lo que ella hace. Quiero que me diga si me oyen bien o no, porque no sé si estoy teniendo problemas con el audio. Es la primera vez que lo voy a hacer aquí hoy desde donde estoy sentada. Vamos a hablar de emprendimiento y de si quizás ustedes son emprendedores o les gustaría hacerlo. Vamos a tener una conversación acerca de eso, pero ya Celia me mandó la invitación, entonces la voy a buscar. Celia, te voy a ir a buscar ahora mismo para que te unas de acá. Estamos esperando por Celia. Hola, Lizzy. Hola, Hola, Sharon. Celia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Todo bien, les estaba diciendo de que hoy vamos a estar hablando de emprendimiento, pero sí quería que tú nos contaras un poquito más de a qué te dedicas tú, quién es Celia de la Hoz. Vamos a empezar por ahí. Claro que sí. Bueno, pues yo soy Celia de la Hoz. Soy coach profesional y laboral y me dedico, por un lado, a ayudar a personas que quieren conocer su propósito, su vocación, y por otro lado, ayudo a personas que ya han emprendido o han conocido ese propósito y quieren mejorar algún aspecto de su relación laboral, ya sea porque han emprendido y no pueden soportar la incertidumbre o el no saber qué va a pasar, o están trabajando en una empresa y no soportan a su jefe y lo quieren matar. Bueno, pues ese Qué, tipo de temas son los que tratamos. qué bueno. Y te quería preguntar, por ejemplo, Uh-huh. ¿cómo es que ayudas a alguien a encontrar su vocación? Porque muchas veces yo creo que todos estamos buscando dentro de nosotros mismos como que qué es lo que nos mueve, ¿no? ¿Cómo sería un proceso así, un resumen, Uh-huh. que tú ayudas a una persona a encontrar ese camino, como esa pasión? Yo creo que eso es un proceso, el proceso de encontrar tu propósito. Yo creo que todos los días buscamos nuevas formas de expresar un propósito, pero el propósito siempre es el mismo, ¿no? Y yo siempre me gusta pensar que es un verbo. Tu propósito en realidad no es una profesión, no es, en tu caso, ¿no, Sharon? No es, oye, yo quiero ser experta en finanzas. Eso no es un propósito. A lo mejor tu propósito es educar, es enseñar. Y luego en tu vida vas a encontrar muchas formas o profesiones a través de la cual expresar tu propósito. Pues en tu caso, pues compartiendo en Instagram, pues compartiendo tus vídeos, pues haciendo un curso, un webinar. Esas son maneras o profesiones con las que tú manifiestas un propósito interno en ti, que es a lo mejor, que no lo sé en tu caso, el de educar. Entonces, a Sí, mí me gusta indagar mucho en la historia de esa persona. Por un lado, en su infancia, en ver qué querían ser de pequeños, entender bien cómo funcionaba su mente en esos momentos y también ver cuáles son sus talentos a día de hoy para ayudarles a enfocar y ponerse en valor. ujú. Me motiva mucho lo que me dices porque en mi caso siento que yo hablo mucho del dinero y la gente piensa que a mí lo que me mueve es el dinero. Y no es eso, a mí lo que me mueve realmente es ayudar a la gente y guiar a la gente para que pueda vivir como que una vida más tranquila. Entonces, mucha gente me dice, a ti lo que te mueve es el dinero y eso no creo que es así en mi caso, por ejemplo, porque el dinero se puede acabar. Pero sin embargo, no sé si estás de acuerdo, pero yo pienso que tu motivación no. O sea, Totalmente. lo que llevas dentro no es difícil que se te apague. Eso es tu propósito. Lo que tú llevas dentro y no sabes a lo mejor cómo llamarlo, eso y qué hace que tú estés motivado, eso es tu propósito real. En tu caso, como dices, no es el dinero, ¿no? Yo que te conozco además personalmente, sé que a lo mejor hoy es el dinero y a lo mejor mañana estás hablando sobre mentalidad de negocios y pasado sobre otra cosa, ¿no? Tú tienes ese propósito de comunicar, de educar, de enseñar, que a lo mejor otras personas pues no tienen, ¿no? Mm. Claro, sí, exacto. Entonces, como estábamos hablando, el tema del propósito hay que buscar adentro de uno y me interesó mucho lo que me dijiste, el tema de la Ujú. infancia, porque yo sí creo que hay mucho escondido atrás, ¿no? En la infancia y muchos deberíamos mirar atrás de uno para saber realmente cuál es el propósito. Ujú. Totalmente.
Moviéndonos a la parte de ser emprendedor o no, ¿cómo tú le dices a una persona, o no sé si ese es algo a lo que tú te dedicas, tú eres emprendedor o no? Porque te quería preguntar, o sea, ¿tú sientes que un emprendedor, y me imagino que esa pregunta te la han hecho bastante o tú te la has hecho, ¿tú sientes que emprendedor nace o se hace? ¿Qué, Yo qué creo piensas? creo que emprendedor se nace. Creo que hay gente que confunde lo que es un emprendedor y se piensa que emprendedor es una persona que llega un día a Instagram y sube una foto de un café y una frase motivacional y ya es emprendedor, ¿no? Y eso no es emprendedor. Emprendedor es una persona que tiene mucha ambición, que tiene muchas ganas de superarse, de que tiene mucha orientación al logro. Es una persona que va a trabajar lo que nadie ve Ujú. por conseguir un sueño algo que digamos que tiene como meta, ¿no? Sí, Y eso es una manera de ser, es una manera que va muy dentro. Es algo sí. que ya desde pequeño tú puedes ver quién es esa persona resolutiva, que la llevas a un lugar y se sabe defender. Es una persona emprendedora, es una persona que tiene recursos, que ve recursos donde los demás a lo mejor no los ven. Y es Ujú. una manera de ser. Mm. No sé Sí, si me tú encanta lo compartes que dices. esa visión. Estoy de acuerdo, creo que se puede enseñar un poquito el hecho de ser emprendedor, pero creo que también es algo con lo que uno se nace. O sea, yo creo que el emprendedor es una persona que de verdad le gusta salir de su zona de confort continuamente. Y fíjate que antes de empezar este live me dio curiosidad y busqué en Google cuál es la definición de emprendedor y se las quiero leer a los que están aquí y a ti sobre Claro. todo para que me digas qué piensas porque me llama mucho la atención. Dice, emprendedor o emprendedora, persona que tiene decisión e iniciativa para realizar acciones que son difíciles o entrañan algún riesgo. O sea, en definitiva son gente que le gusta tomar riesgo. Totalmente. Son personas que les gusta ver un reto y superarlo. Son personas que se mueven por retos. Mm. Exacto. ¿Cómo, sabes que puse una cajita de preguntas y muchas de las Ujú. preguntas iban relacionadas a cómo ser emprendedor en estos tiempos? Que aquel día que también estuvimos hablando por Zoom, tú y yo estábamos hablando de que ha tocado reinventarse un poco. ¿Y cómo sería tu visión acerca de eso? Qué buena pregunta. ¿Cómo ser emprendedor en estos tiempos? Creo que ahora más que nunca van a surgir emprendedores. Hay personas que necesitan, ¿no? Una excusa para emprender. Oye, me han echado de mi trabajo, voy a emprender porque no encuentro otra vía. Hay otras personas que en momentos de crisis como el que estamos viviendo son capaces de verlo como una oportunidad y decir, oye, me voy a reinventar, voy a hacer algo o voy a hacer lo que nunca me he atrevido a hacer, ¿no? Eso es algo que sobre todo está pasando, o yo, por ejemplo, veo con muchos de mis clientes, personas que nunca se habían atrevido y de repente han visto un coronavirus, una pandemia, y han dicho, oye, he dejado de vivir, me he dado cuenta de que he estado sin vivir muchos años. Sí. No quiero trabajar donde estoy trabajando, no lo soporto, ¿no? Entonces quiero emprender. Entonces, en estos tiempos, más que nunca, sobre todo en que nos hemos conectado tanto por la vía digital, creo que una manera bonita de empezar un emprendimiento sería, pues, o bien con una cuenta de Instagram o una red social, ¿no? Empezar poquito a poco y luego ir escalando hacia un negocio, o sea, ver la viabilidad de la idea que tienen. No sé cómo lo ves tú, Sharon. Sí, pienso que yo digo que para ser emprendedor nunca va a haber un buen momento. Siempre vas a tener algo o te va a pasar algo o tienes un trabajo muy bueno o algo pasó o no sé, pero es como siempre oigo a la gente que nunca es el momento para tener hijos. Lo mismo pasa, ¿no? O sea, nunca vas a estar lo suficientemente preparada para tener tu negocio tampoco, porque ese también va a ser tu hijo en ese momento y te tienes que ocupar de eso para crecerlo. Pero al mismo tiempo creo que no hay mejor momento que ahora que todo está tan digitalizado y que, por ejemplo, tú y yo incluso hemos conectado ahora por culpa de la pandemia. Sí, Entonces, sí. también me ha pasado que he podido conectar con muchísima gente nueva por esto, ¿no? Porque me he digitalizado muchísimo más y le he puesto muchísimo más empeño a todo lo que ya tenía ya por la pandemia. Entonces, yo creo que sobre todo los emprendedores que tenían su negocio, vamos a decir, local, que todavía no se habían digitalizado, se vieron más impactados, pero
como acabas de mencionar, o sea, un buen empezar sería abrir una red social y empezar a publicar ahí, pero sí siento que nunca va a haber momento correcto para emprender, por eso este es el momento. O sea, ya estamos tarde. Total. Yo Entonces, creo que el momento siempre fue ayer. sí, exacto. Eso era lo que estaba pensando también. Ya estamos tarde para emprender y me ha llamado mucho la atención y no sé si tú en tu caso lo ves, que la gente se queda parada en el mismo lugar por mucho tiempo por conformismo. Y creo que tú a lo mejor lo has vivido, pero, o sea, la gente de repente se da cuenta de que hay algo mejor y dice, wow, o sea, podía haber hecho esto hace mucho tiempo o tenía la vida apagada completamente. Totalmente. Además, aparte del conformismo, yo veo una cosa de gente que a lo mejor está decidida, que dice, oye, pues mira, eh, no saben por dónde empezar. Entonces, a lo mejor pasan años con lo que se llama parálisis por análisis, ¿no? De tanto analizar, nunca hacen nada. Y al final eso es peor incluso que el que a lo mejor no sabe ni que quiere emprender, ¿no? Sino una persona que tiene claro que quiere hacerlo, pero como no encuentra la manera, se pasa el día analizando posibles ideas y no hace nada. Entonces, Cuéntame un poquito más de eso, me llamó la atención, parálisis por análisis. ¿Eso no sí, tiene nada que ver con el perfeccionismo o sí? sí, un perfeccionista sufre mucho de parálisis por análisis, pero la parálisis por análisis es algo que nos puede ocurrir a todos. Son momentos de la vida donde nos da tanto miedo, tanto vértigo una decisión que empezamos a analizar. Y utilizamos el análisis como una excusa para no tomar acción. Entonces nos pasamos el día investigando, 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 investigando. Y nunca vamos a estar lo suficientemente preparados. Siempre vamos a saber algo más mañana de lo que sabemos hoy. Por eso yo siempre digo, lánzate ya, olvídate del análisis, deja de analizar, ya sabes todo lo que tienes que saber para dar un primer paso. Ya irás adquiriendo nuevos conocimientos, ¿no? Eso es lo que yo siempre les digo y suele pasar mucho. Parálisis por análisis se llama. Sí, está buenísimo. Y era algo que de hecho a mí me pasaba. Yo creo que yo lo veía más en el ámbito perfeccionista. Yo quería que todo estuviera perfecto y cuando yo esté lista voy a Como dar el yo. paso. Hasta que me di cuenta y dije, nunca voy a estar lista. Nunca voy a estar lista para hablar en una cámara, nunca voy a estar lista para, o sea, nunca voy a estar lista hasta que lo haga, ¿no? En realidad es así. Y creo que mucha gente se para por eso, por el miedo quizás, pero no dan el paso nunca. Ujú. Este, te quería preguntar, tú, por ejemplo, tú cuando, porque yo sé que cuando tú te graduaste, porque para quien nos está viendo, Celia y yo estudiamos juntas, y cuando las dos nos graduamos, las dos fuimos a trabajar a empresas. Ujú. Entonces, ¿en qué momento tú te diste cuenta de que tu propósito no era trabajar para una empresa o tu propósito era otro? Bueno, yo siempre he sabido que mi propósito no era para trabajar para una empresa. De hecho, yo me acuerdo y me acordaba antes, ¿no? Pensando en el live que íbamos a tener. Me recuerdo que en primero de carrera un día nos juntamos una tarde porque se te había ocurrido no sé qué idea de emprendimiento. Y nos recuerdo una tarde entera, nos hicieron un sábado, viendo Sí. cómo pueden hacer esa idea posible, ¿no? Y digo, claro, ahí yo ya sabía que yo no quería trabajar para una empresa, ¿no? Es algo que siempre ha estado en mí, que quiero esa libertad, ese poder decidir mis horarios, el no depender, el ser plenamente libre, ¿no? Para mí es algo súper importante, el vivir y trabajar para mí. Y, Sí. y yo creo que siempre ha estado ahí. No sé si en tu caso tú te diste cuenta a raíz de trabajar en una empresa o si... Sí, yo creo que otra vez también volvemos al principio, ¿no? Se nace y a mí siempre, yo siempre estaba inventando, como dicen mis papás y como dices tú también, o sea, tengo muchas ideas y quiero ponerlas en funcionamiento y creo que no todos tenemos como que esta cuestión, o sea, yo siempre quiero que estar fuera de mi zona de confort. Cuando yo estoy tranquila, siento que no estoy creciendo lo suficiente. O sea, yo ahora mismo me he llevado a una situación donde estoy incómoda a propósito. Entonces, creo que eso requiere valor y no todo el mundo lo puede hacer, pero ya cuando estás ahí, lo disfrutas, porque como dices tú, ves otras cosas que antes no estabas viendo, que es como tu tiempo, ¿no? Y eso es invaluable porque como el dinero va y viene, sin embargo tu tiempo no. Lo que ya perdiste en tiempo, eso no va a volver nunca. Entonces, yo creo que es importante concienciar a la gente de el valor que tiene tu tiempo.
sea, le dedicamos muchísimo tiempo a trabajar para empresas y no, se nos olvida que tenemos que pasar tiempo con nuestra familia o con uno mismo, porque hay veces que uno se quiere tomar un día libre en el trabajo para estar con uno mismo y eso está bien. Sin embargo, no está aceptado en la sociedad de que eso es algo correcto. Ujú. Entonces, el hecho de que tú seas dueño de tu tiempo es impagable, o sea, no tiene valor ninguno. Y eso es Sí. muy, muy importante. De hecho, yo recuerdo un consejo que me dio un profesor de la universidad y me dijo un día, no sé muy bien ni por qué me contó esto a mí, y dijo, mira, Celia, en tu vida vas a tener dos tipos de moneda. Una, el dinero físico, material, y otra es tu tiempo. Esas son las dos monedas que existen en el mundo. O pagas con dinero o pagas con tiempo, pero siempre vas a estar pagando con una de las dos. Tal cual. Y nunca se me ha borrado de la mente, entonces cada vez que hago algo pienso, ¿con qué estoy pagando esto? ¿Con mi dinero o con mi tiempo? Entonces, es Está algo buenísimo. que a mí no se me va a olvidar nunca. Está buenísimo. Bueno, si alguien tiene preguntas para irle haciendo a Celia, ya tengo como algunas preguntas que son sencillitas, Celia, Genial. pero si alguien tiene alguna pregunta que nos haya estado mirando aquí en el live que hemos ido haciendo, ya llevamos como 20 minuticos, 17 minutos, pero vayan dejando sus preguntas aquí en la cajita de comentarios o en la sección de preguntas para irles respondiendo cualquier pregunta que haya de emprendimiento. Eh, para irles respondiendo. Si quiero responder acá una pregunta, por ejemplo, dame un segundito. Había una pregunta sobre todo ahora mismo no la estoy viendo, pero sobre todo había muchas preguntas sobre cómo atacar el miedo a emprender. O sea, ¿qué herramientas tú le darías a una persona que de verdad quiere emprender pero tiene miedo? Porque veámoslo, nosotras, por ejemplo, a lo mejor hay gente que tiene familia, que tiene hijos, que les cuesta un poco más dar el paso. ¿Qué métodos, qué herramientas tú le das? Aparte de la que ya me mencionaste, que es muy, muy curiosa, esa parálisis por análisis, me encantó. ¿Qué herramientas tú le darías a alguien para atacar a ese miedo? Yo creo que ahí depende de dónde venga el miedo, ¿no? Hay diferentes tipos de miedo. Uno sería el miedo a lo que puedan decir, ¿no? ¿Qué van a decir mis amigos, mi entorno o la gente cercana que me pueda conocer, ¿no? En ese caso le diría que siempre van a hablar mal de uno, bueno, mal y bien de uno, ¿no? Entonces, empezar siempre va a ser un motivo para que sigan hablando. Por lo menos, como digo, yo al menos los mantengo entretenidos. Yo les voy dando contenido y ya al menos ya tienen para un ratito que me dedican todos los días y se acuerdan de mí. Eso es lo que yo le diría. Y si tienen otro tipo de miedo que podría ser el miedo a, oye, resulta que es que yo trabajo en una empresa y si lo dejo todo puedo fracasar y oye, depende de mi familia de mí o no puedo porque ahora no es el momento, ¿no? O hay una situación económica detrás. Y ahí siempre me gusta explicar que el emprendimiento no es o todo o nada, no tiene que ser o lo dejo todo y emprendo o no soy un emprendedor, ¿no? Hay pasos intermedios. Entonces, si uno tiene una necesidad económica de un sustento, que intente buscar las vías. El otro día leía que teníamos no sé cuántas horas a la semana y que solo trabajamos entre 8 y 9 horas diarias, pero el resto del día, ¿qué hacemos con esas horas? Pues a lo mejor puedes dedicarle todos los días una hora, media hora a tu proyecto, que no es mucho, pero si ya vas un poquito, una hora un día, otra hora otro día, otra hora otro día, al final son 7 horas a la semana, es como un día entero de una jornada laboral. Sí, que va sumando, ¿no? Yo creo que sí. Sí, me gustó que comentaras, de hecho no sabía si tú estabas de acuerdo con comentarlo o no, pero a mí algo que me paraba también era el hecho de no lo hacía porque me daba miedo de que los demás pudieran pensar. Y hasta que un día dije, ok, si lo hago no voy a tener límite en mi crecimiento personal y al fin y al cabo ellos me van a pagar las cuentas a mí. O sea, fue lo que me hizo como que dar un clic. Y en realidad dije, no, o sea, yo soy la única responsable de mi vida y yo voy a vivir mi vida bajo mis términos, entonces voy a dar el paso yo porque al final la gente te va a mirar como, ok, esto fue lo que ella decidió. Entonces creo que es muy importante que la gente tenga control de su vida. Y normalmente, y esto lo comentamos tú y yo, normalmente las personas que más te critican son las que tienes a tu alrededor cercano. Sí. Muy probablemente te hagas más amigo de un cliente o de alguien que ya te conoció emprendiendo, que ya te conoció siguiendo, creciendo, pues tú como emprendedora, como empresaria, etcétera,
que una persona que ya te conocía, que viniste de la nada. Y es que a la gente yo siento que le gusta verte bien, pero nunca mejor que tú. Mm, Entonces, el hecho de que tú de repente creciste y dijiste, aquí estoy yo, asusta. totalmente. Entonces, la Y gente no se lo queda pueden como, soportar. Mm. Yo creo sí, que, la gente se fíjate, queda como, oh, sí, dime. creo que ahí, y lo hablábamos el otro día, Sharon, se comparan, ¿no? Y dicen, oye, hemos crecido hasta aquí juntos y de repente, ¡ah! ¿Cómo Sharon va a florecer de esta forma? Y yo me he quedado estancado, es que no lo puedo Sí, soportar. Entonces voy a hacer todo lo posible porque en vez de crecer yo, tiro a Sharon para que no crezca, ¿no? Entonces es lo más triste que se puede pedir. También te digo que a mí personalmente me ha servido porque me he dado cuenta de personas que yo creía que estaban ahí en mi vida que realmente no estaban. Y personas que no conocía de nada, ¿no? Yo recuerdo mis mayores apoyos eran gente desconocida, que me escribía por Instagram, que pues me contaba cosas, me daba feedback positivo, constructivo, no sé, me apoyaban y yo decía, ¿cómo es posible que esas personas estén tan involucradas conmigo y otras que están en mi vida día a día no lo están? sí. Sí, Y es muy loco que la gente que tienes a tu alrededor más cercano a veces es la que menos te apoya, pero ahí es cuando uno tiene que tener el valor de decir, aquí voy, porque otra vez tú estás en control de tu vida y eso es lo que no nos enseñan, o sea, te enseñan a hacer lo que te dicen que tienes que hacer, ¿no? Sigue este camino, haz esto, así es lo que esto es lo que te tiene que ir bien. También me pasó que la gente que no conocía me apoyó más y mm, creo que esto también es una invitación para toda esa gente que de verdad quiere emprender o que quiere dar un paso en su vida del cual dudan porque no los apoyan a su alrededor. No importa, o sea, si tú crees en tu idea y si tú crees que puedes hacerlo porque te conoces, porque te has visto, porque sientes adentro de ti que sí puedes, la gente vendrá. Y sobre todo yo creo que cuando te ven crecer, entonces ahí sí quieren estar al lado tuyo. Y eso es como que increíble. mm. Me dejaron por aquí una pregunta, Oscar decía, no sé cómo lo podemos ayudar, pero dice, ¿cómo puedo poner un nombre o buscar el nombre correcto para mi empresa o proyecto? Qué buena pregunta. Em, pues yo a Oscar le diría que intente buscar algo que conecte mucho con él. Que busque a lo mejor algo personal que resuene dentro de él, o alguna palabra, o su nombre, o iniciales, y que les dé la vuelta, ¿no? A mí es una cosa que siempre me ha costado mucho el buscar nombres, y al final, siempre que se me ha ocurrido algo, ha sido como muy sencillo, y yo lo que hacía era, pues si encontraba, o hay una palabra que a lo mejor para mí marcaba, lo buscaba en otros idiomas. Entonces en Sí, otros idiomas de repente como que sonaba más bonito, sonaba diferente, pero la esencia era la misma. Yo creo que lo más importante no es el nombre, sino la esencia de tu negocio o tu proyecto. sí, sí, porque hay veces que yo he visto también nombres horribles que no pegan para nada, pero la marca que crean alrededor del nombre, eso sí tiene mucho valor. Dice por aquí Lauri, por favor las personas que quieran dejar su pregunta, su comentario, vayan dejándolo aquí en la cajita de comentarios o de preguntas para irle respondiendo. Dice Lauri, para mí si una amiga crece es una motivación para yo también crecer. Y eso está muy bonito, me Qué encantó. linda. Sí, eso está muy bueno y de verdad yo creo que todo el mundo debería ser así. Yo de verdad pienso que en el éxito cabemos todos, ¿no? O Sí, sea, todos podemos llegar ahí, no todos tenemos las mismas metas, pero no porque tú lo lograste y yo no lo he logrado todavía, no quiere decir que yo no lo vaya a lograr. totalmente. Justo hoy leí una frase que decía, el éxito de los otros no implica tu fracaso. Y decía, qué cierto. No porque a una persona le vaya bien significa que a ti te esté yendo mal. Sí, y no solo eso, puede ser que tú tengas, o sea, tus metas sean diferentes a las mías, Ujú. entonces eso te hace grande a ti, me hace grande a mí, ver crecernos a las dos es algo motivante. Totalmente. Voy a ir corriendo aquí algunas preguntas. Esta pregunta creo que se quedó incompleta. Dice, tengo un proyecto el cual lo dividí en tres fases de desarrollo, voy por el número dos, sin embargo se me hace difícil encontrar y ahí se quedó. Oscar, si puedes terminar esa pregunta, porque la mayoría de las preguntas creo que se quedaron, eh,
a la mitad. Aquí tengo otra. ¿Cuándo es pertinente constituir un emprendimiento desde un inicio? No sé si se refiere a cuándo empezar el emprendimiento. No sé si se refieren a cuándo empezarlo o cuándo registrarlo como O empresa. legal. Yo pienso que legalmente uno siempre debe tener la marca registrada, por lo menos la empresa, ¿no? Para hacerlo correctamente. Creo que Ujú. ese sería un buen inicio, pero sobre todo tener la idea y el proyecto de cómo vas a crear lo que tú quieras hacer, como vamos a decir el plan de negocios, el business plan, tenerlo como seteado en tu mente, y eso es de lo más difícil. Tener la estructura de tu negocio probablemente sea de las cosas más difíciles que hay, y lo bonito que es del modelo de negocio también es que va a ir cambiando. Una empresa que no cambia su modelo de negocio seguramente se va a estancar. Así que, porque, por ejemplo, si viste todas estas empresas que antes vendían DVDs, etcétera, que se estancaron y nunca se fueron online, no pudieron adaptarse a un modelo de negocio nuevo. Entonces, creo que es importante cambiar y sobre todo también en esta época de pandemia, si no te cambias tu modelo de negocio, ahí vas a fracasar seguramente. Ujú. Bueno, no veo más preguntas. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para Celia. Sé que Instagram en algún momento nos corta el live, por eso ando pendiente del tiempo, porque Instagram de vez en cuando te corta. Pero sí te quería dar las gracias, Celia, por haber estado aquí con nosotros hoy. Gracias a Este, ti. dice por aquí Ozzy Brown, ¿cómo puedo ser más creativo con mi marca? ¿Cómo crees? Yo creo que la creatividad se entrena todos los días. Para mí, por ejemplo, yo cuando hay veces siento que me quedo sin ideas de ahora que comparto no se me ocurre nada, lo que hago siempre es coger un libro. Cojo un libro y empiezo a leer. Entonces, a raíz de leer algo, mi mente empieza a divagar y de ahí empiezo a tener nuevas ideas, ¿no? Entonces, para mí es una fuente de creatividad. No sé si a ti te pasa lo mismo, Sharon. Sí, a mí alguien me recomendó una vez, porque yo dije, yo siento que me estoy volviendo menos creativa que antes, porque antes yo era mucho más creativa. Y esta persona era una mujer que ella pues ha tenido un emprendimiento, ella trabajaba para Spotify, y me dijo, todas las noches escribe ideas de negocios que se te ocurran. Y todas las noches escribe por lo menos 5. Y aquello al principio parecía bobo, pero a un momento empiezas a escribir más ideas que son creativas con tu marca y que tú puedes ir implementando para tu marca. Entonces, después de una semana, tú empiezas a ver que ya no solo eres más creativo, sino que ahora estás cambiando tu estructura de negocio dentro de tu empresa. Entonces, ya ahí pasaste de ser creativo simplemente a ser creativo y implementarlo en tu negocio. Entonces, ya ahí como que se hizo una función. Aquí a mí aquello me encantó y todavía de vez en cuando lo uso. Dice Joana, ¿cómo podemos emprender sin tener miedo al fracaso? Yo creo que es muy difícil emprender sin tener miedo al fracaso. Creo que emprender ya de por sí va relacionado con el miedo. Y cuando hay miedo, siempre hay algo que por dentro nos está tocando en el lado más bonito de nosotros, en el lado de la pasión. Si algo no te da miedo es porque te da igual. No hay un lado afectivo, ¿no? No te conecta nada. Entonces, siempre que emprendas vas a tener miedo. Ahora, el miedo al fracaso, que es un poco diferente, sí que te podría decir que antes de lanzarte, lo que hagas es validar tu idea de negocio, es decir, que prueba a lanzar ya sea un producto o un servicio y que hagas como un pequeño muestreo de, oye, ¿alguien está dispuesto a pagar por esto y de qué forma, no? Y solo así al menos comprobarás que el mercado está dispuesto a pagar por lo que tú estás queriendo lanzar. Entonces, de esa manera ya no te aseguras un fracaso, sino que sabes que por lo menos hay un interés. Sí, me encanta. Algo que me ayudó a mí para cómo podemos emprender sin tener miedo al fracaso fue estudiar cuál es el peor escenario Mm. de, si yo hago esto, cuál es el peor escenario. O sea, yo dibujé el mejor escenario, el escenario mediano, que yo dije, bueno, puede ser que las cosas me vayan regular y puede ser que las cosas me vayan súper mal.
Y en el peor escenario que me pude imaginar, dije, no estoy tan mal. O sea, le estaba teniendo miedo a una idea que todavía yo no había plasmado, vamos a decir, en un papel. Y una vez ya tú lo ves y dices, esto es lo peor que me puede pasar, bueno, no está tan malo. O sea, ya cuando lo ves así frente a ti, que lo escribiste y no lo analizaste, piensas, le estaba dando más miedo o estaba haciendo este monstruo más grande de lo que realmente era. Y creo que también puede ser una tarea bonita de hacer para las personas que son emprendedoras. Aquí hay otra pregunta que dice, ya que hablaste de la parálisis por análisis, ¿cómo podemos evitar dicha parálisis por análisis? Pues lo mejor para parar esa parálisis por análisis es la acción. Lo contrapuesto al análisis es la actividad. Por lo tanto, cuando antes te inicies, antes vas a romper ese bucle. Entonces, siempre que tú te sientas que estás en parálisis por análisis, no te engañes, no te digas a ti mismo, ay, no tengo que seguir analizando, tengo que seguir buscando, es que no empiezo porque me falta esto y lánzate. Siempre estás preparado para empezar hoy. Ya mañana vas a mejorar, nunca va a ser perfecto, cada día vas a ir construyendo un poquito más, pero empieza hoy, porque es lo más difícil de superar. Esa parálisis porque no te atreves, ¿no? Entonces, lánzate. Si te lanzas, se acabó la parálisis por análisis y el cerebro deja de buscar excusas. Está buenísimo, me encanta. Acá hubo una que también me gustó, una pregunta, dice, ¿la edad influye? No sé, Delia, si tú puedes ver las preguntas o si yo, Sí, las porque... veo aquí Ah, ok. abajo. Dice, ¿la edad influye en emprender y es saludable ser perfeccionista con tu proyecto? Yo creo que la edad sí que influye a la hora de emprender, en el sentido de que cuando más joven eres, más pasión tienes y menos riesgos corres. Es decir, si con 24, 25 años fracasas en un emprendimiento, no pasa nada, tienes toda la vida por delante. Si te ocurre a los 60, pues oye, resulta que igual no tienes toda tu vida por delante, ¿no? Creo que solo influye en cuanto a el tiempo que quizás puedas recorrer o las necesidades económicas que puedas tener, si tienes una familia que tienes que mantener o no. Y sobre si se debe ser perfeccionista, yo creo que sí. Yo soy muy perfeccionista con todo lo que hago, pero que el perfeccionismo no sea un bloqueo para no avanzar con tu negocio. O sea, lánzate. Yo mis primeros vídeos eran horribles, mis primeros lives eran horribles. A día de hoy, pues mira, no creo que sea ejemplo de nada, ¿no? Pero me lanzo, lo intento. Entonces, creo que es bueno ser perfeccionista, es decir, ambicionar, dar lo mejor de ti mismo, pero no que el perfeccionismo se convierta en un bloqueo. No sé cómo lo ves tú, Sharon. Claro. Con respecto a que si la edad influye en el hecho de emprender, sí creo que, por ejemplo, una persona que tiene 60 años todavía le quedan mínimo 40 años por delante. O sea, son 40 años que ellos van a decidir si pasarlo en una oficina, un trabajo que no les gusta, o hacer lo que a ellos realmente les gusta. Entonces, y además yo siempre pienso en el señor que hizo Kentucky Fried Chicken. Es alguien que ¿Es siempre verdad? pienso a la hora de decir, era un señor mayor, era un abuelo, sin embargo, él levantó una empresa bastante grande o incluso el dueño de Sara, ¿verdad? No le pilló en una edad de juventud, sin embargo, han levantado imperios ambas personas porque algo dentro de ellos los movía, ¿no? Que era lo que estábamos hablando al inicio. Si tu razón de ser no es lo suficientemente grande para que funcione, entonces no va a funcionar. Porque depende de las ganas que tú les pongas y el empeño que le pongas. Así es como lo veo yo. Y con respecto a ser saludable, ser perfeccionista con tu proyecto, otra vez volvemos al mismo tema. Yo pienso que es importante hacer las cosas bien, pero que el perfeccionismo no te pare, porque creo que hay mucho valor allá afuera, muchas personas con mucho conocimiento estancadas porque quieren hacerlo perfecto y no dan el paso. Aquí había otra pregunta, Laura. Hola, ¿cómo puedo hacer para que las personas que trabajan conmigo estén motivadas con mi proyecto? ¿Cómo puedo incentivarlos? Yo creo que aquí, Laura, cabría entender por qué esas personas se han unido a tu proyecto. ¿Qué les ha motivado para unirse? ¿Ha sido un incentivo económico? ¿Ha sido emocional? ¿Ha sido porque creen en tu idea?
entender bien el por qué están ahí, ¿no? Incluso además puedes tener unas sesiones con ellos individuales y preguntar por qué están ahí. En base a eso podrás enfocarlos de una forma u otra. No esperes, sobre todo, hay personas que simplemente se unen a un trabajo por motivos económicos. Si una persona está involucrada únicamente a ese nivel, no pidas que haya una gestión emocional o que de repente se enamoren de tu idea. Dales tiempo para que puedan llegar ahí, pero de inicio a lo mejor esa no es su motivación principal. Sí, sí, estoy de acuerdo. Investigar cuál es la razón de ellos de estar ahí. Sin embargo, creo que no hay nada más bonito que una persona que le apoya a tu idea o que le apuesta a tu idea tanto como tú, ¿no? Que no se encuentran muchos, pero creo que cuando conectas con la persona y dices, Celia, yo te conozco y yo sé que lo vas a hacer bien y yo le apuesto a tu negocio, o sea, estás conectando con la persona porque ya conoces que la persona va a tener va a ser perseverante y le va a echar muchísimas ganas y entonces, o sea, tiene que salir bien, no queda de otra. Sí. Pero bueno, Luego yo también, creo que, una cosita que me gustaría dime. añadir, Sharon, para Laura también, que intente a lo mejor ver, aparte de cuál es la motivación de esas personas, ver cómo les está motivando a día de hoy, o sea, por qué ella les contrató a ellos y que se lo diga, que diga lo que ve en ellos. Hay veces que trabajamos y sentimos que nuestro jefe es un horror y que no nos motiva, pero es que nuestro jefe nunca nos ha dicho qué ve en nosotros o qué cualidades cree que podemos aportar, ¿no? Y es súper esencial, sobre todo si quieres motivar a un equipo, que vean que tú confías en ellos y qué de especial ves para que tú lo tengas en tu proyecto. Así que, Laura, ten esas conversaciones con las personas que trabajen contigo y diles por qué tú crees que son las personas ideales para hacer crecer tu negocio. Y creo que eso es algo que cometemos muchas veces el error y también, bueno, lo cometen la mayoría de los jefes, la mayoría de las personas que por la razón de que quieren verte mejor y por la razón de que quieren que seas mejor empleado, mejor tal, nunca te dicen las cosas buenas, pero siempre Nunca. te rectifican las cosas malas. Y yo, por ejemplo, particularmente soy muy fan de resaltarle las cosas buenas a las personas porque creo que no se hace lo suficiente y la gente se achica. O sea, si una persona era súper habladora, era súper buena en ventas, de repente le empezaron a decir, no, es que no hables tanto y tú no eres tan buena. O sea, y de repente ya esa persona ya no era tan buena como antes y dejó de ser quien era porque una opinión de alguien los achicó. Entonces creo que es importante decirle también a la gente y hacerlos conscientes que son buenos en un área específica para no dejar que ese talento se muera. Totalmente. Así que, dice, eso es un dato muy bueno, saber el motivo de por quién está en tu proyecto. Qué bueno, Celia, que estuviste conmigo hoy, me encantó. El live se va a quedar guardado, si puedo te lo paso para que cuando ya Genial, se yo guarde lo mi teléfono comparto. te lo paso para que ya lo tengas. Si no, yo creo que ya directamente se va a quedar guardado en mi Instagram. Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado conmigo aquí hoy y Mil gracias a todos gracias los a que se ti. conectaron. Fue un placer para mí que nos reencontráramos por la pandemia. Claro que sí, mil gracias a ti, Shannon, como siempre, un placer. Qué bueno, me alegro mucho. Bueno, un placer para todos los que estuvieron aquí hoy. Nos vemos la siguiente. Chao, Celia. Chao, chao. Chao.